Bienvenida María Isabel Burset. En este momento vamos a hacerte una pequeña entrevista y te agradecemos desde ya tu buena predisposición con todo. María, queríamos saber quién es María Burset y cómo se convirtió en terapeuta bioneurocognitiva. Bueno, primero gracias por la convocatoria y fue un largo camino, supongo que es parte de la llama interna que me acompaña desde el inicio de mi vida y se fue desplegando a través de los años por mi curiosidad, por mi amor por el aprendizaje y por descubrir qué había detrás de la naturaleza de la realidad, ¿no? Y del comportamiento humano, y las conductas, y la capacidad de poder modificar esas conductas si ellas nos trasladan a un espacio de displacer, a un espacio que no es saludable. Todo eso hizo que vaya incorporando distintas técnicas, formaciones, hasta que hace aproximadamente 6 años desarrollé una metodología propia a la que llamé técnicas bioneurocognitivas, que están basadas en la biología, teniendo en cuenta al ser humano como una unidad, unidad que no pretende ser separada. Perdóname, ¿sí? María, ¿son distintas técnicas unidas o es una? Exacto, es la alianza de distintas técnicas de acuerdo a las formaciones que yo fui realizando a través de los años y teniendo en cuenta que la palabra bioneurocognitiva nos lleva a la biología, es decir, al ser humano como una unidad que no es divisible, neuro, que proviene del sistema nervioso, que es a través de él mismo, que el ser humano puede permitir recibir los impulsos del mundo exterior y así sentir como siente. Entonces el sistema nervioso es todo ese campo que sostiene al ser humano en su conducta, en su pensar, en su sentir. Y cognitivo proviene del tercer cerebro, que es el cerebro que nos diferencia del animal racional, porque es el que busca nuestro mayor bien y el que pretende trascender más allá del ego, más allá de la mente, más allá de todo lo que nos decimos continuamente. El cognitivo es el que busca la alianza entre el alma y el ser físico. Perfecto. ¿Cuáles son las herramientas de abordaje terapéutico que utilizás? ¿Se trabaja con el árbol transgeneracional? Sí, como un inicio te diría que sí, porque el árbol cuenta sobre el campo donde se desarrolló el individuo, ese campo mórfico donde recibe la información de las creencias, los programas, las dificultades, los no dichos, las capacidades. Todo eso está aglutinado en un campo de energía que viaja generación tras generación. Por eso que es muy importante trabajar inicialmente con el árbol genealógico, porque nos da un espectro de lo que el individuo recibió dentro de su plataforma primordial, lo que ha recibido a través de su madre, a través de su padre, y cómo replica ese ambiente emocional en su vida, que si alguno de esos aspectos no le facilita tener una vida de bienestar, es ahí donde apuntamos para comenzar a desbloquear y darles nuevas herramientas a ese individuo, ¿no? Herramientas que le permitan aprender a hacerse bien. Claro, por ejemplo, ¿qué tipo de personas te pueden hacer la consulta? ¿Cualquier persona? Es instinto, no necesita tener conocimiento previo. Lo único que debe existir es la voluntad de cambio. Claro. El ser humano requiere tener dos capacidades básicas: la voluntad, que es el deseo, la motivación del cambio, y lo que es la autodeterminación. Aprender a tener acciones coherentes con eso que uno desea. Por lo tanto, para realizar un nuevo comportamiento es necesario crear
una serie de conductas que nos lleven a eso que queremos lograr, ¿no es cierto? Entonces esa es la autodeterminación. Hay que reeducarnos. Exacto. Perfecto. ¿Qué tipo de consultas son las más frecuentes? ¿Relaciones, salud, trabajo, dinero? Es bastante variado, pero por lo general está vinculado con los puntos ciegos que tiene el individuo, que desconoce qué aporte hace para que una relación no funcione, qué comportamiento o creencia tiene con respecto al dinero, al trabajo, a las amistades o en distintas circunstancias, para que esa persona viva cada situación como una falta de propósito, ¿no? Tengo mucha gente en consulta que no fue motivada inicialmente en su niñez, sí, y llega a la edad adulta sin saber lo que quiere y vive insatisfecho, porque, claro, nosotros tenemos construido como una especie de ideario de lo que creemos que tiene que ser la vida, pero la vida es lo que nosotros vamos ejerciendo día a día, no hay un protocolo de vida, no hay una idea de qué debo vivir, sino a medida que voy viviendo voy desarrollando ese protocolo. Y mucha gente vive frustrada porque esa idea ilusoria que tiene de la vida no coincide con lo que están experimentando. Entonces, eso es uno de los puntos, creo, es uno de los puntos más álgidos para trabajar en consulta. Vos ayudás a desarrollar el cómo vivir ese tipo de experiencias desde otro lugar. Exacto, es cambiar la plataforma de pensamiento, sanar la percepción, desplazarnos del espacio donde estamos continuamente mirando las relaciones y los conflictos para elaborar una nueva visión y nuevos comportamientos que nos faciliten poder vivir en paz, ¿no? Que es lo más cercano a mi criterio de la felicidad, estar en paz con lo que sucede. Ahora una pregunta, ¿con qué se trabaja? ¿Con el consciente, con el inconsciente, con el alma, con el espíritu? ¿A qué aprendizaje está dirigido? ¿A qué parte está dirigido? ¿O a todo? A la unidad, Andrea, a la unidad, porque sí, es verdad que el consultante, el que lo trae es el consciente, ¿no? Sí, que lo trae hasta mi consulta, pero luego es la unidad, en el inconsciente está todo el bagaje de información que hace que el individuo esté automatizado en gran parte de su vida. Claro. Entonces, desarticular todo eso requiere el llevar el inconsciente al consciente. Hasta que nosotros no somos conscientes de cuáles son los puntos ciegos que hacen que vivamos lo que vivimos, es imposible desarticular todo el mecanismo. ¿Cuál es la importancia del lenguaje? La importancia del lenguaje. Vale. Tengamos en cuenta que ya de por sí el universo funciona con un lenguaje que es la vibración. Sí. El universo no habla ni en español ni en inglés, habla en frecuencia. Energía, frecuencia, vibración. Exacto. Como decía Tesla, ¿no? Nikola Tesla hablaba de que todo es frecuencia y vibración. Y es así, realmente. Por lo tanto, nosotros continuamente estamos vibrando, nosotros mismos, vibramos en una frecuencia. Y el lenguaje que empleemos va a hacer que esa frecuencia eleve su vibración o baje su vibración. Eso nos conlleva a sumergirnos en otro concepto. ¿Qué tipo de lenguaje estoy utilizando para que continuamente se exprese en el afuera? La certificación del lenguaje. ¿Estoy en un lenguaje bélico? Continuamente estoy hablando de someter, forzar, cargar, confrontar. Todas esas palabras están vinculadas con el programa del sobreviviente. Y eso hace que nosotros continuamente estemos experimentando dentro de una frecuencia que nos hace vivir en estado de irritabilidad,
desazón, pensamientos negativos. Un estado de alerta. ¿Perdón? Un estado de alerta. Exacto, el estado de amenaza es el del programa del sobreviviente, Claro. que es una frecuencia cerebral que se llama beta rango alto, y el 95% de la población mundial lo sufre, y que es necesaria esa frecuencia, porque cada frecuencia tiene una finalidad para algún momento que experimentamos, y si nosotros estamos en un estado de amenaza, real o simbólica, nuestro cerebro va a comenzar a vibrar dentro de esa frecuencia, pero cuando el peligro aparentemente pasa, baja esa frecuencia de la inmediatez, del apuro, de la urgencia, y pasa a tener una frecuencia más afín con la armonía. Por eso, qué importante el lenguaje de cuidar las palabras. Cada palabra es una vibración en sí misma y colabora o no a nuestro bienestar. Totalmente. Te pregunto, María, ¿qué son los surcos de la felicidad? Bueno, ese título lo he puesto teniendo en cuenta los circuitos neuronales. El cerebro, que es el tejido nervioso en el cual la red de circuitos neuronales viaja, conforman como una especie de autopistas virtuales donde se desarrollan toda la información, va viajando por esas autopistas, y cada circuito neuronal va a tener una información que va a estar íntimamente ligada con el automatismo que mi cerebro haya desarrollado a través de mis primeros años de vida. Entonces, si yo respiré en mi plataforma primordial un espacio emocional de amenaza, de desazón, de abandono, sí, todos mis circuitos neuronales van a grabar ese tipo de información y va a recrear una y otra vez una réplica de ese patrón. Entonces, los circuitos o los surcos de la felicidad, como yo los he llamado, está vinculado con aprender nuevas conductas, cambiando el sistema de pensamiento y generando una réplica de pensamientos saludables a través de la sistematización que he desarrollado en parte de la metodología que empleo en consulta, ¿no? Esto de empezar a inducir al cerebro artificialmente a crear una nueva información que me permita modificar la conducta para mi mayor bien. Básicamente es eso. A generar nuevos caminos neuronales, ¿no? Exacto. Bueno. Teniendo en cuenta que el cerebro nos da esta facilidad, dada la función de neuroplasticidad que se ha descubierto no hace tanto, sí, y eso permite que nosotros podamos desarrollar nuevas conductas, nuevos comportamientos, y también tener una visión distinta de nuestra propia vida, ¿no? Cambiar la percepción, claro, de lo que vemos, cómo interpretamos esa realidad. María, te hago una pregunta. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de poder afrontar las adversidades y poder trascenderlas y tener una visión positiva más allá de las circunstancias que uno tenga para poder trascenderlas y levantarnos las veces que sea necesario. Por supuesto que la resiliencia, vamos a encontrar que hay personas que son más resilientes que otras, sí, y eso está vinculado con una memoria bioquímica que se desarrolla en el cerebro. Mira. Cuanto más pensamientos positivos tenemos, más tendencia bioquímica tendremos a la resiliencia. Sí es verdad que hay apenas un 5% de la población que tiene un gen transportador de serotonina que se llama 5-HT2, que es el que le proporciona al individuo la capacidad de accionar ante la adversidad. Es decir, no queda
inmovilizado, ¿no? La serotonina nos permite tener una, digamos, una proyección de acción, pero de proactividad. Entonces, ¿la resiliencia tiene un origen genético? Sí, pero también se puede activar. Bueno, es bueno saberlo. Sí. Esta palabrita tan interesante, ¿nos podés explicar qué es la serendipia? La serendipia proviene de un término muy antiguo de los griegos, en el cual el concepto es el hallazgo de algo cuando estoy en la búsqueda de otra cosa. Y ese hallazgo que yo ni sabía que deseaba encontrar, siempre me traslada a una verdad mayor. La serendipia sería como obtengo la respuesta antes de haber hecho la pregunta. No entendí muy bien, pero me parece que me suena como a eureka. ¿Es eso? Digamos que nos lleva a una experiencia de comprensión mayor de la realidad. Nos permite descubrir que quizás nosotros estamos poniendo nuestra mirada en un punto, un foco, Sí. y tenemos una visión mucho más macro para desarrollar, y la serendipia lo que nos proporciona es eso, poder descubrir algo mucho mayor de lo que nosotros le pusimos el foco de atención. Un campo de infinitas posibilidades. Exacto. Ahora, otra preguntita, quiero que me expliques y que me cuentes qué es un taller que vos diste que se llama Salir de la Pecera. Bueno, todos estamos en la pecera. La pecera de esta realidad, y creemos que esto es lo que existe porque así lo determinó nuestro cerebro y porque necesitamos una estructura donde basarnos para todos los días levantarnos y sentir cierta seguridad que es una ilusión. Entonces, el salir de la pecera en realidad provino de un texto que yo desarrollé habiéndome perdido en una ciudad europea, estando a una cuadra de donde quería ir, Sí. pero en ese momento había perdido la dirección, había perdido mi dirección. Sí. Y me di cuenta que el haberme en ese momento perdido y creyendo que eso era lo único que tenía, el decir, bueno, me atrevo a salir de la zona conocida, me atrevo a dar el paso que nunca di, me llevó a un espectro mucho mayor, ¿no? Mira. Y el salir de la pecera tiene que ver con eso, de salir de lo conocido, de la zona de confort. De la zona de confort, claro. Atreverse a dar un paso distinto, ir de la mano con el miedo, Andrea, sí. Porque el miedo es una emoción básica. Primordial, legítima, y que lo único que nos induce a que nosotros sepamos cuidarnos, pero no es una emoción para anularnos. No es para retenerla mucho tiempo, es para... No, el miedo lo único que nos invita a que seamos cautos, nada más, pero no nos invita a la paralización. Muy bien. ¿Cómo son las consultas? ¿Hay un mínimo de consultas para obtener resultados? Mira, te diría que va a depender del compromiso de la persona, porque yo entrego una batería de tareas auditivas y escritas que tienen como finalidad comenzar a despejar el inconsciente, que la persona tome un registro continuo de cuáles son los pensamientos que cobran vida en ella, cuáles son las acciones que desarrollan que hacen que sigan viviendo lo que viven,
Pero si esa persona no se compromete, parte del trabajo se Se licúa. pierde. Te hago una preguntita. ¿Qué consultantes tenés mayormente? ¿Hombres o mujeres? ¿Y cuál es la consulta más? O si podés contar algún caso, sin nombres, por supuesto. Sí, por supuesto. Ujú. Mira, te diría que es bastante parejo. ¿Sí? Hay un concepto que tenemos muy instalado, que los hombres son menos propensos Mm. a hacer un trabajo de introspección. Y te diría que al menos lo que yo vivo en consulta no es así. Los hombres están muy ávidos de buscarle una resignificación, de encontrar su sitio y aprender que también pueden sentir, ¿no? Que son holísticos. Es decir, encontrar esta alianza entre la energía femenina y masculina y poder sentir que son todo, como somos las mujeres, ¿no? Claro. Que somos sentir y acción. Ujú. Y hay también todo un costado cultural que ha hecho una separación de la energía femenina y masculina, ¿no? Y esto tiene que ver también con los roles que ha ocupado la mujer y el hombre hace años. Sí, como que Eh, socialmente quedó muy enquistado el macho, el hombre y la mujer en su sí, casa y aún sí, sigue. Ujú. sí, aún continúa. Eh, Mira, en realidad estoy pensando, tengo un montón de casos, pero se me ocurre decirte que tuve un caso hasta hace no mucho, que estaba vinculado con el proyecto Sentido de un Hombre, Sí, un abogado, sí, que estaba muy obsesivo con su novia, sí. porque sentía que en cualquier momento ella lo iba a engañar. Y la verdad que la novia no le daba ningún fundamento para eso. Claro, venía de otro Y él lado. tenía, y él tenía unas creencias tremendas con respecto a lo que debe y lo que no debe la mujer, ¿no? O sea, Claro. tenía una plataforma bastante arcaica Claro. de la mujer. Y resulta ser que llevándolo al proyecto Sentido, eh, el padre, él era el que había instalado, mientras él era gestado en el vientre de la madre, Sí. el padre había instalado la creencia, y se lo decía continuamente a su mujer, a la mamá de este señor, le decía que la mujer, sí, hay que tener cuidado con las mujeres porque las mujeres traicionan. Está bien. Que la única forma de que no traicionen es que estuviera en la casa. Claro. Entonces, él cumplió con esa creencia que el padre continuamente le repetía a la madre. Claro. Él pretendía una mujer que estuviera en la casa, pero como las mujeres que escogía no eran de la casa, Claro. sentía que todas lo iban a engañar. Lo tuyo es un trabajo de romper muros, ¿eh? Es complicado, Sí, ¿no? bueno, hay que ir en la búsqueda de dónde está el origen del conflicto. Claro. El conflicto, el origen nunca está en el presente, es un patrón que se replica más allá del tiempo y el espacio y a veces tampoco le pertenece al consultante. Claro. A veces están reparando una historia de abuelos o de padres, ¿no? O terminan siendo padres de sus padres, Claro. entonces, o padres de sus hermanos. Por eso es importante entender dónde está instalado el conflicto y de dónde proviene. Y ver la plataforma de los padres, ¿no? ¿Qué calidad de creencias han tenido? Claro. Las creencias son verdades que no tienen fundamento y En que el se presente. instalan. Claro. Claro. Ahora, Y si esas creencias son de buena calidad y aportan al ser humano, bienvenido. te Pero hay proyectan. muchas creencias que obstaculizan la libertad de la persona, ¿no? Entonces hay que trabajar sobre eso. Te limitan, perfecto.
Te hago una pregunta, María, ¿cuáles son tus próximos talleres, presentaciones? ¿Dónde te podemos contactar? Si alguien quiere tener una consulta. Eh, Más allá que nosotros vamos a poner, mensualmente, vamos a poner abajo. fantástico. Sí. Yo tuve como objetivo este año diseñar una serie de charlas, un ciclo que lo llamo Despertando a nuestra humanidad, y lo dicto todos los meses en el barrio de Belgrano, que es donde tengo mi consultorio, y cada mes incursiono en una temática diferente. Los 2 primeros meses, enero y febrero, estuve dando la charla sobre sanando el ego biológico, y ahora en marzo voy a dar otra charla en el mismo lugar, en el barrio de Belgrano, que después, te facilitaré la dirección, que va a estar vinculado con lo que yo llamé la rueda del samsara, ¿no? El patrón repetitivo de conductas que mucha gente le dice o lo llama karma. Sí, siempre me pasa lo mismo. Exacto, ¿no? Entonces, la rueda del samsara, que es un concepto budista, lo vamos a trasladar a lo que es un patrón de repetición idéntica que se desarrolla en el cerebro. Entonces voy a dar una charla sobre eso y cómo empezar a tomar conciencia de esos patrones repetitivos para neutralizarlos, creando en paralelo una plataforma de conductas que nos conduzcan hacia otra posibilidad. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, María Isabel, por tu conocimiento compartido con nosotras en el programa. Bueno, gracias a vos, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Te esperamos próximamente acá en vivo, en alguna entrevista, que sería buenísimo. Sí. Aparte nos das algunos tips más de cerca. Y bueno, por supuesto que nos encantaría poder ir a los talleres, incluso estás invitada acá a dar talleres, te vamos a estar promocionando si venís para acá, para Bernal, la radio está en Bernal. Y nada, agradecida, la verdad, muchas gracias. No, a ustedes, de verdad, por la convocatoria, y bueno, espero que esto sirva para seguir abriendo conciencias, que es la finalidad. Tal cual. Tal cual, sí. Un beso, María, nos vemos. Un beso, que estén muy bien. Gracias.